Autenticidad histórico-profética del libro de Daniel. En este estudio nos dedicaremos a vindicar la autenticidad histórico-profética del libro de Daniel a través de 7 argumentos irrebatibles. En cualquier estudio del libro de Daniel hay 2 asuntos que requieren un examen cuidadoso para probar su autenticidad puesta en duda por la alta crítica. El primero de ellos es la presentación de dudas respecto a la autenticidad de la historicidad del libro del profeta Daniel. El primero en atacar a Daniel en la historia y su libro fue el filósofo neoplatónico Porfirio, quien vivió entre los años 233 al 304 después de Cristo. Este filósofo realizó los primeros grandes ataques contra la historicidad del libro de Daniel. Desde los días de Porfirio, este libro ha estado expuesto a los embates de los críticos. Al principio solo de vez en cuando, pero durante los 2 últimos siglos el ataque ha sido constante. Una de las razones principales que alegan los eruditos para ubicar el libro del profeta Daniel en ese siglo es su errada interpretación acerca de que las profecías que se refieren al cuerno pequeño se están refiriendo al rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, quien gobernó en Siria entre los años 175 a.C. al año 163 a.C., es decir, en el siglo II a.C. Pero la demostración de la falsedad de esta interpretación preterista en el caso de la identificación de Antíoco IV como el cuerno pequeño del libro de Daniel lo analizaremos más detenidamente en otra ocasión. Otro de los argumentos empleados en su ataque a la autenticidad profética del libro de Daniel es que dicen que la mayor parte de las profecías contenidas en las páginas de este libro, por lo menos de aquellas cuyo cumplimiento ha sido demostrado, fueron escritas después de ocurridos los acontecimientos descritos en el libro. Ellos, en su diabólica negativa ante el impresionante y exacto cumplimiento histórico de las profecías del libro de Daniel, no les queda otra opción más ridícula que decir que éstas deben ubicarse con posterioridad al reinado del rey Antíoco IV Epífanes. Pero este argumento no tiene validez para quienes creemos que los inspirados profetas bíblicos de antaño realmente hacían predicciones precisas en cuanto al curso futuro de la historia humana. Pero como esto es un asunto de fe y no de evidencia para los que realmente creemos 100% en la inspiración de la divina palabra de Dios, es decir, en cada uno de los 66 libros del canon de la Biblia, en relación a su historicidad y sus exactas profecías, nos dedicaremos en este estudio a presentarles 7 irrebatibles evidencias de la autenticidad histórica y profética del libro de Daniel a aquellos que los ponen en duda. Lo lamentable en esta historia es que los que dicen ser cristianos, entre comillas, hoy en día, y creer en Dios y en la Biblia, son los primeros en atacar a la palabra de quien llaman su Señor. Por eso Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es triste que muchísimos de los nombrados eruditos bíblicos de hoy día consideren al libro de Daniel como una obra de un autor anónimo que vivió en el siglo II a.C., en época del rey Antíoco IV Epífanes, es decir, durante los días de la Revolución Macabea. A partir de ahora yo les presentaré las 7 razones que echarán por tierra sus blasfemas pretensiones en contra de la autenticidad de este gran siervo de Dios y su libro fenomenal. La número 1 es la siguiente, y me voy a referir, como les dije al principio, al filósofo Porfirio, que él fue el primero que pretendió que el libro atribuido al profeta Daniel fue fraguado en los días del rey Antíoco IV Epífanes, o el Ilustre, quien gobernó en Siria y Palestina entre los años 175 a.C. al año 163 a.C., es decir, en el siglo II. Pero debemos notar aquí que este emperador pertenecía a la dinastía de los reyes seleucidas. Estos reyes fueron los sucesores de Seleuco, uno entre los 4 generales que se dividieron el imperio de Alejandro Magno tras su muerte, después del año 323 a.C. Pero no debemos olvidar que cuando Alejandro Magno comenzó sus campañas invasoras en Asia, el libro del profeta Daniel ya era ampliamente conocido en aquellos días. Esto lo evidencia el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judaicas, en el tomo 11, capítulo 8, en su página 5. Él narra allí que cuando Alejandro Magno
llegó a la ciudad de Jerusalén para conquistarla, después de haber sometido a Fenicia en el año 332 a.C., el sumo sacerdote de Jerusalén le mostró a éste la profecía contenida en el capítulo 8, en los versículos 20 y 21 del rollo del profeta Daniel. Allí se mostraba claramente 2 siglos antes que Grecia conquistara el imperio medo-persa, que Alejandro Magno iba a tomar el poder, iba a conquistar el mundo y sería el próximo emperador de la tierra, sustituyendo al imperio medo-persa. Él era representado allí por el macho cabrío, que tenía un cuerno notable entre sus ojos, y que arremetió contra el carnero de 2 cuernos que estaba en las riberas del río, que en este caso representaba al reino de Media y de Persia. Y esto provocó que Alejandro respetara la ciudad y no les cobrara impuestos. Por tanto, esto demostraba que más de 150 años antes de Antíoco Epífanes gobernar, ya existía el libro del profeta Daniel, porque el sumo sacerdote de Jerusalén le mostró la profecía del capítulo 8 al emperador Alejandro Magno, y éste se impresionó mucho al ver que ya el libro sagrado hebreo hablaba acerca de él. Número 2. Según la Biblia, el profeta Daniel tuvo por contemporáneo a Ezequiel. Esto se puede ver registrado en los siguientes pasajes del libro de Ezequiel. Como recordamos, en el libro de Ezequiel se habla de la historia de él, y él fue uno de los que fue llevado a la cautividad, era descendiente de los sacerdotes, y él profetizó desde la cautividad en Babilonia. Entonces dice el libro de Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Y si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ezequiel capítulo 14, versículos 12 hasta el 14 y el versículo 20. Sigue Ezequiel hablándonos en el capítulo 28, versículos del 1 al 4, lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Ezequiel capítulo 28, versículos del 1 al 4. Es bien conocido que Ezequiel escribió su libro entre los años 592 al 570 a.C., es decir, en el siglo VI a.C. A pesar de todos los intentos de la alta crítica, no han podido rebajar esa fecha más allá de 30 años. Es decir, que entre los años 540 y 506 a.C. aproximadamente es lo que han podido rebajar la fecha de existencia y ministerio del profeta Ezequiel. Esto está bien señalado en la prestigiosa Enciclopedia Británica, en su artículo llamado Ezequiel, en su edición número 14. Por tanto, esto es casi 400 años antes que existiera Antíoco IV Epífanes como rey, lo cual demuestra que ya Daniel era un personaje famoso entre los hebreos y conocido en los días de Ezequiel, y la alta crítica no ha podido rebajar más allá del año 506, 540, 506, la fecha del ministerio de Ezequiel. Y Ezequiel ya en su libro mencionaba al profeta Daniel como alguien bien sabio, lo cual evidencia que Daniel existió mucho tiempo antes que Antíoco IV Epífanes, unos 400 años antes o unos 4 siglos antes, es decir, en el siglo VI, porque fue contemporáneo del profeta Ezequiel. Número 3. La confiable tradición judía en cuanto a la conservación y transmisión del texto de las Sagradas Escrituras hebreas y arameas establecen firmemente que éstas fueron canonizadas por Esdras entre los años 535 a.C. al año 457 a.C., lo cual lo ubica más de 350 años antes de la existencia de Antíoco IV Epífanes. Número 4. Está bien comprobado que la traducción de las Sagradas Escrituras hebreas y arameas al griego
se iniciaron cuando apareció la versión de la Septuaginta, o la versión de los 70, bajo las órdenes del rey egipcio Ptolomeo II Filadelfo, entre los años 285 al año 280 a.C. De modo que esta versión de la Septuaginta ya incluía en sus páginas el libro del profeta Daniel, un siglo antes de la existencia del rey Antíoco IV Epífanes. Además, como esta fue una traducción de las escrituras hebreas y arameas, esto demuestra bien claro que antes del siglo III a.C. ya existía el libro de Daniel, de donde se copió la versión del rey Ptolomeo para la biblioteca de Alejandría. El punto número 5 de las evidencias que prueban la autenticidad del libro de Daniel es este. Otra prueba la podemos encontrar en el hecho de que durante muchos años se criticó el libro del profeta Daniel por ser el único lugar donde se hablaba de la existencia de un rey babilónico llamado Belsasar, ya que no existían otras fuentes históricas documentales y arqueológicas que confirmaran este dato del libro del profeta Daniel. Esto fue razón de escarnio y burla para atacar la autenticidad histórica del libro de Daniel y a él propiamente dicho. Pero hoy día la arqueología demostró la realidad del libro de Daniel al encontrar la prueba arqueológica en una tablilla donde se habla de la existencia del rey Belsasar. Resulta que el argumento que usaban en contra era que ni los antiguos y famosos historiadores griegos, Heródoto y Tesías, hablaron nunca en sus escritos de la historia sobre la existencia de un rey babilónico llamado Belsasar. Ellos vivieron cerca del año 400 a.C., por lo que argumentaban que la mención de este rey solamente en el libro de Daniel era pura invención y fantasía, porque estos famosos historiadores ignoraron su existencia. Pero una vez más la arqueología vindicaba la veracidad de los escritos bíblicos y demostraba que solo alguien que fue testigo directo de los hechos en la corte babilónica podía mencionar a un rey que un siglo más tarde fue olvidado en el registro histórico, a excepción de las páginas del libro de Daniel. Así se demostró una vez más que Daniel sí fue un personaje real y vivió en el siglo VI a.C. en la corte de Babilonia, siglos antes de la existencia de Antíoco IV Epífanes en el siglo II. El punto número 6 es que es un argumento que es irrebatible para los que dicen ser eruditos, teólogos bíblicos, y es la autoridad de las mismas palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15. Allí Jesús declaró lo siguiente: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. No resulta entendible que aquellos que dicen ser eruditos bíblicos cristianos, y como lo digo, entre comillas, nieguen la autoridad profética e histórica del libro de Daniel y al mismo profeta Daniel, cuando el mismo Jesús la confirmó en su sermón profético del Monte de los Olivos, llamando nuestra atención a sus profecías para conocer el futuro. No hay mayor autoridad que la autoridad de Cristo, y ellos no pueden estar por encima de la autoridad de Cristo, de quien se declaran seguidores, lamentablemente. Número 7. Esta séptima razón que pudiéramos tomar en cuenta es que si por un momento nos pusiéramos de acuerdo a aceptar los argumentos de la alta crítica en relación al libro de Daniel, o al libro que Daniel escribió en los días de Antíoco, después que los eventos escritos en sus profecías se habían cumplido, entonces siguen en un gran problema. Ellos dicen que Daniel, ese personaje, existió en los días de Antíoco y que él escribió después que los eventos que estaban escritos en su libro habían sucedido, que no son profecías. Esto lo digo porque hasta los días de Antíoco quedaba por cumplirse más de un 50% de las profecías del libro de Daniel. Aún en sus días faltaba más de un siglo para que Roma se convirtiera en el cuarto imperio mundial, cosa que sucedió en los días de Julio César y Augusto César. De allí pasarían 5 largos siglos más hasta la decadencia del cuarto imperio mundial, de la Roma de los Césares, a mano de las 10 tribus bárbaras representadas por los 10 cuernos de la cabeza de la cuarta bestia y de los 10 dedos de los pies de la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, que formarían las naciones de Europa moderna. Además, faltaba por cumplirse los 1260 años de supremacía del cuerno número 11, que era la formación de la Roma papal, la cual existiría como un anticristo histórico hasta los días finales, donde sería destruido en el segundo y futuro regreso de Cristo como la roca que golpeó la imagen en sus pies. Es decir, que desde el rey Antíoco hasta el presente han existido 22 siglos de predicción histórica profética en el libro del profeta Daniel.
en contraste con los 4 siglos anteriores transcurridos desde sus días hasta la existencia de Daniel. Esto confirma una vez más el valor real profético del libro de Daniel. Si este Daniel realmente escribió en los días de Antíoco durante el siglo II a.C. La sección histórica del libro de Daniel nos revela en forma sorprendente la verdadera filosofía de la historia humana. Al darnos un relato detallado del trato de Dios con Babilonia, el libro nos capacita para comprender el significado del surgimiento y de la caída de otras naciones, cuyas historias están bosquejadas en la porción profética de este libro. Sin una clara comprensión de la filosofía de la historia, tal como se revela en la narración del libro del profeta Daniel en el plan divino de las edades, la actuación de las otras naciones en el devenir histórico humano no puede comprenderse o apreciarse completamente. Con justicia, podemos llamar al libro del profeta Daniel un manual de historia y de profecía. La profecía es una visión anticipada de la historia. La historia es un repaso retrospectivo de la profecía. En este caso, el elemento predictivo permite que el pueblo de Dios vea las cosas transitorias a la luz de la eternidad. Lo pone alerta para actuar con eficacia en determinados momentos, facilitándole la preparación personal para la gran crisis final, y al cumplirse la predicción, le proporciona una base firme para sustentar su fe. Recordemos siempre que esta reveladora frase nos enseña una gran verdad. La providencia divina no es más que las manos de Dios en los guantes de la historia, y el profeta Daniel fue un fiel y real exponente de ella. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios.